Muy buenas tengáis todas vosotras y todos vosotros en este noviembre ya de 2024. Esta vez les leeré el prólogo y una parte de un capítulo del libro Paul Valéry y la inteligencia en la poesía de Roberto Sánchez Benítez. La primera edición es del año 2004, hace 20 años, y está publicada por el Instituto Michoacano de Cultura y la editorial Verde Alago. Roberto Sánchez Benítez nació en Uruapan, Michoacán, México. Ha publicado hasta esta fecha del 2004 El río en otoño, 1993, y El drama de la inteligencia en Paul Valéry, 1997. Becario de la Fundación María Zambrano de Málaga, España. Ha coordinado proyectos de investigación sobre Marcel Proust, novela y cultura en México y los modelos éticos literarios sobre la identidad. Les comentaré el prólogo que firma el autor para que sepan un poco de qué va el libro. Y les comentaré también de su primer capítulo, creo que es, déjenme ver, sí, del capítulo Poética. Les leeré El cuerpo de la poesía. El prólogo comienza con un epígrafe, Aurora, de Nietzsche. Lo sobresaliente, pero también peligroso, de los individuos poéticos es su fantasía agotadora que anticipa, saborea por anticipado, sufre por anticipado, lo que será y pudiera ser, y llega ya cansada al momento final de la consumación y realización. ¿Qué representan los poetas en la actualidad? ¿Por qué su decir no ha tenido la capacidad de influir en el sentido y en el destino que los pueblos han tomado? ¿Es que, con relación a la poesía, las claves de comprensión resultan ser o debidas al capricho de los intérpretes, o bien a la falta de objetividad que tienen otras causas móviles de las acciones humanas, ya sean económicas, políticas o ideológicas? ¿Será que la poesía ha sido siempre un asunto reservado para realizarse de manera individual y no colectiva? ¿Es en verdad la poesía un asunto personal, casi de fe incomunicable, secreto, y dado que no todo debe ser revelado, que existe más bien la impronta de que cada quien vaya en la vida fraguando un destino que no tiene otra forma más que las palabras? Sin duda que habrían otras preguntas más. La lista puede ser interminable. Es probable que muchas de ellas se queden sin respuesta. Quizá existan preguntas que nunca estaremos en condiciones de responder. Esto es, que sigamos rodeados de misterios, que no de ignorancia. ¿Qué pasaría si un día dejáramos de reconocer a la poesía? Para ponerlo en palabras de un niño,
¿Qué tal si de pronto nuestra sombra dejara de acompañarnos? ¿Cómo seguiríamos caminando? ¿Cómo saber lo que es el cuerpo? Para poner la cuestión en términos gadamerianos, al igual que él, nos hemos querido preguntar si en una sociedad dominada por mecanismos anónimos, en donde la palabra no es ya comunicación inmediata, ¿qué poder y qué posibilidades puede tener el arte de la palabra, la poesía? Por poeta habremos de entender no solamente a quien tradicionalmente hace gala de ello, sino a un prototipo del ser humano. Gadamer considera que poeta ha sido una de las metáforas fundamentales de la época moderna, ya que permite al lector ser aquel yo que es el poeta, ya que este es el yo que somos todos. Aquí hay una rata y sería, ya que este es el yo que todos somos. De esta manera, el poeta se convierte en la enunciación expresa de todos nosotros. Para nadie es un misterio que la poesía en el siglo XX ha sido reflexiva o consciente de sus medios y de sí misma. Poesía crítica, a la vez poética y transformación del decir. En una sentencia que ha guiado la presente investigación, el ya citado Gadamer sostuvo que no habría que olvidar cuánta reflexión filosófica impregna la moderna poesía de nuestro siglo. Poesía que es poesía del poeta y del poema, como lo señalara alguna vez Octavio Paz. El poema que significó una poética nueva en el siglo XX fue sin duda Un lance de dados, 1897. Ahí Mallarmé toma por tema el acto de escribir. El suyo ha sido el mejor intento de crear el poema absoluto, el poema del poema, al que se refirió Hölderlin y al que aludirán posteriormente Valery, Heidegger y Gadamer. El que Hölderlin sea una referencia esencial del nuevo pensar no puede resultar extraño si recordamos que su poesía ha sido un oleaje pensativo. Solo que, como lo indica Paz, el poema absoluto acabó siendo un poema más, crítica y negación. Es por ello que estamos condenados a escribir el mismo poema y cada versión de ese poema universal es particular y relativa. Cada poema es un absoluto instantáneo. Paz recuerda de manera especial el descubrimiento de Hegel por Mallarmé. Ambos parten de la identidad entre el ser y la nada. Sin embargo, de las dos tendencias poéticas con las cuales Paz identifica el fin de cierta modernidad, la poesía romántica y el simbolismo, la otra es la representada por Whitman, el ahora concreto de todos los días, la palabra hablada antes que la escrita, poesía de la reconciliación. El tema que hemos querido perseguir en este libro se inscribe en la de Mallarmé, a saber, el canto del poeta solitario frente al universo, el triunfo del silencio y lo oculto o inefable, la comunicación con lo sagrado, el pasado mítico y el presente atemporal. Solo que, como veremos, se trata de algo más que esta inmediata constatación de herencias románticas y simbólicas. En Paul Valéry, el pulcro poeta francés continuador de la obra purista del simbolismo, encontramos expuestos los problemas de la inteligencia en la poesía y la creación en general. De hecho,
No podría hablarse de tal poética si no se revisa su idea de la inteligencia. Aquí, las labores de composición artística no se encuentran separadas de las del pensamiento, es más, son análogas. La inteligencia es un sistema completo de sustituciones psicológicas, de tal forma que no se encuentra vinculada con nada en especial. De ahí que pueda ser encontrada tanto en el pensamiento matemático como en el poético. La intención de Valery fue rastrear las intuiciones que subyacen a la labor de la inteligencia, intuiciones básicas de todo comprender, los matices de los que parte, las contradicciones que las subtienden, las dificultades que no se pueden obviar, los caminos torcidos que tienen que recorrer, en suma, el esfuerzo que representa para el ser humano ostentarse como un ser inteligente y creador. Es por ello que le importó más el proceso que conduce a las obras que las obras mismas, más el punto de vista que intenta crear que lo creado. Famosa ha sido su expresión de que hacer un poema es un poema, idea que se encuentra en el centro del simbolismo y de la poesía moderna. La analogía, los mecanismos de sustitución, de combinación o semejanza, fueron para Valery algunos de los recursos de la inteligencia, cuyo secreto no puede radicar sino en encontrar un tipo particular de relación entre las cosas, entre las leyes del espíritu, o bien en la forma de relacionar las visiones que cada individuo elabora a partir de un interés definido hacia el universo. Se trata finalmente de estados creativos donde la inteligencia es capaz de ahondar en la realidad, mero pretexto para la realización de operaciones complejas. Valery abre el tema de su poética señalando que el poema es la experiencia de la palabra. Muy lejos de la idea de genio, insistirá en la autonomía del lenguaje y la obra poética que, al igual que el pensamiento, se encontrará más cerca de las labores de la memoria y la experiencia. El poema es una forma de recuperar el olvido. Representa una especie de cirugía mayor en el espíritu humano, despojarse de lo inútil, de lo que impide pensar. Es la poesía entonces la que limpia el camino del pensamiento y le permite al espíritu alcanzar matices o precisiones sobre las emociones y sentimientos, así como en lo real. Caminos del pensar hechos con habla, parafraseando a Heidegger. De lo que hagamos con las palabras dependerá el destino humano. Entonces, la labor del poeta consiste en ser un explorador de lo posible, un inventor que traduce sus resultados en nuevos matices fonéticos, semánticos y visuales. Es el camino que la conciencia tendría que recorrer para remontarse a sus posibles orígenes. Camino que desanda la poesía al devolvernos las condiciones esenciales del lenguaje. Valery sostuvo que mientras más bella fuera una expresión poética, más cerca nos encontraríamos de los orígenes de la conciencia. Lo nuevo tocando lo antiguo. Lo que realiza la poesía con el lenguaje resulta entonces de un incalculable valor. La poesía es una invitación a vivir y pensar bajo un régimen y leyes que no son de orden práctico. Debe alejarnos de la forma cotidiana, sensible o abstracta del lenguaje. Formarnos, tal como lo quería Hegel,
a partir de la palabra poética del acto de creación literaria. Valery sostiene también que la poesía se encuentra entre las labores del sentimiento, la impresión y la expresión, es decir, entre la voz y el pensamiento, entre el cuerpo y la ausencia de las cosas, entre el presente cargado de emociones y el pasado cargado de recuerdos. Poesía y pensamiento, en algo que suscribiría Heidegger, hacen vivir lo que ya no existe, presentificación. A fin de cuentas, la poesía será, para Valery, literatura reducida a lo esencial en su principio activo, purgada de todos los ídolos posibles, de todas las ilusiones realistas, en una época en que el lenguaje no comunica sino que informa, época de la imagen del mundo. Así concluye el prólogo a Roberto Sánchez Benítez, y a continuación viene un epígrafe, un fragmento del Cementerio Marino de Paul Valéry. Mírame a mí, que cambio, bello cielo, después de tanto orgullo y tan extraña ociosidad, mas llena de potencia, a este brillante espacio me abandono. Sobre casas de muertos va mi sombra, que me somete a su blando vaivén. El Cementerio Marino. Y la página 17 comienza con lo que es la inteligencia para Paul Valéry, pero esto comenté al principio, me lo voy a brincar. Voy con poética. Epígrafe de Paul Valéry. Un día la virtud mágica de la palabra nos toca y el universo del verbo se aparece. A. El cuerpo de la poesía. El poema es la experiencia de la palabra. Para mí, por ejemplo, una obra literaria se propone como una especulación lingüística. 1973, Valéry. En el poema se muestran los accidentes de la palabra. Es la huella de su trayectoria, constancia de sus imposibles. La palabra danza en la poesía, sueña en ella y respira. Permite que el mundo sea algo concreto, realizable. Pone al alcance de la mano los deseos humanos y sus transformaciones. Por ello, se convierte en realidad en un laboratorio donde se vienen a colocar los posibles del lenguaje, futuros acontecimientos, aunque con más frecuencia, sostiene Valéry, recuperaciones de sentidos ocultos, olvidados, memoria y poesía, que es búsqueda. Un verdadero poeta es el que tiene la sensación de no haber podido encontrar adecuadamente las palabras que quería y que sabe que esta tarea puede resultar interminable. Esto sucede en función de dos factores importantes. Por un lado, nuestras emociones, sensaciones o impresiones poseen un carácter huidizo, ya que si algo las caracteriza es precisamente su maleabilidad o ductibilidad. Por el otro, tenemos que reconocer que el lenguaje también es una materia móvil, indeterminada, no uniforme, necesariamente inexacta, a la que hay que estar dando giros y con la cual, y a pesar de todo, debemos dar forma a nuestros pensamientos. Es de la conjugación de ambos aspectos que surge el estilo de un escritor.
Pero también es cierto que Valery definió el estilo literario a partir de la inexactitud de las palabras, de su no uniformidad en relación con los hechos mentales. Esta tarea experimental la concibió Valery como una labor delicada que podría llegar a alcanzar el estatus de una obra de arte en razón de la profundidad de sus indagaciones, dada la forma sutil en que emergen sus resultados, siempre provisorios, insatisfactorios, así como por el entusiasmo moderado que la rige. Valery llegó a desear incluso un ordenamiento de las palabras, una clasificación, agrupadas en diversos conjuntos, de tal manera que las que pertenecieran a un mismo dominio pudieran actuar entre sí, o bien que pudieran ser rápidamente identificadas con el propósito de que colaboraran en la labor higiénica del entendimiento, desechando las que hubieran cumplido su misión o las que obstinadamente se resisten al pensar. Pensar en un lenguaje que estuviera más acorde con las realidades que vivimos. A través de esta labor de cirugía mayor al lenguaje, liberándolo de lo innecesario, sería tal vez posible elevar, precisar, matizar las labores del espíritu. Elaborar una combinatoria superior de elementos o ideas, un álgebra del pensamiento, mucho más elevada o profunda, noble o lúcida, un ambiente donde intentar una nueva conformación de la inteligencia. Un artificio que, actuando sobre el lenguaje ordinario, fuera capaz de mostrar, a su vez, su funcionamiento, accidentes y equívocos, pero también con la capacidad de reordenar sus efectos, como hemos señalado, conferirle un cauce más adaptado a las exigencias, una columna vertebral que permitiera el movimiento más coordinado y probablemente simple de un cuerpo llamado lenguaje. La poesía, como el pensamiento, tendría su razón de ser en el hecho de que cualquier representación no pertenece solamente a un único sistema, a menos que se quiera abstracta y deje por tanto de ser representación. El mismo Valery se dio cuenta de la impopularidad de una concepción de la poesía como la que presentaba. Estas combinaciones, grupos de movimientos alrededor de las representaciones habituales gracias al lenguaje, utilizado de cierta manera, escapaban en su conjunto a la apreciación de la opinión común, la cual por lo regular aprecia una obra a partir exclusivamente de los efectos, de aquello que inmediatamente le es dado. La obra de arte en el siglo XX tendrá precisamente una intención consciente, tal y como lo señaló Benjamin 1986. Dejarán de buscarse en ella elementos representativos o simbólicos. Una obra digna de la atención común será la que haya sido capaz de provocar una especie de shock, es decir, una huella que podrá ser reemplazada por otra sin ninguna dificultad. Así, todo escritor se encuentra entre el lenguaje y las cosas. Lo primero que observa es la forma en que los motivos reales seleccionan un conjunto de palabras para expresarse. Debe comenzar por dudar de tales expresiones, ya que corresponden a una cierta manera de percibir las cosas, quizá a un estado emotivo cuyas referencias habría que intentar conocer más a fondo. Con ello, asimismo, el poeta se aleja de una cierta personalidad aparente para dirigirse a un yo esencial y profundo.
un otro que lo enlaza miméticamente con el mundo. Escribir es entonces conocerse. Más que agregar unas palabras o sustituir unas por otras, el poeta atiende el sentimiento que expresan para convertirlo en un diseño, en un hecho articulado. En él, las palabras son más libres. Su rendimiento es mayor. Pueden tener una mayor capacidad de mezcla o combinación. Es decir, están más enfrentadas a lo posible, a la recuperación de sentidos. El poeta es un explorador, un inventor que traduce sus resultados en la adquisición de nuevos matices fonéticos, semánticos, visuales. La variedad, el colorido, depende de las interpretaciones o respuestas que ofrezcamos al hecho poético. La obra será entonces siempre susceptible de alguna recomposición. El mismo tema, las mismas palabras podrán ser retomadas indefinidamente. El proceso de inventiva tiene entonces como parte fundamental esta crítica, esta serie de deformaciones sucesivas hechas a la propia sustancia del lenguaje, las cuales pueden llegar a representar, en los casos más afortunados, un estado de futuro. Lo que el poeta escriba tenderá siempre hacia una forma total, unidad orgánica, aun y cuando las circunstancias que lo asisten son del todo fortuitas. Podrá darse el caso de que apenas pueda indicar incluso lo que en realidad piensa, de que lo que escribe es apenas un camino que puede conducir a un pensamiento diferente, superior, algo que se encuentra en vías de ser pensado o que por distintas razones no puede ser de momento pensado del todo. Pensamientos de nada, de nadie, caminos del pensar hechos con elecciones, precisiones, revisiones, con materiales que salen de la noche oscura del sentido. La literatura es tanto, en algo que define su carácter moderno, según veremos, la exploración de lo posible, gracias a combinaciones inéditas de palabras, analogías, metáforas, como hacia el momento, expresión de una voluntad que quiere otorgar cierta existencia, una duración continua a fenómenos del momento, voluntad que presiente como nada al momento. El autor selecciona matices de la realidad mientras sacrifica otros, de los cuales, lamentablemente, perdemos noticia. Tal es la libertad de la creación, libertad para elegir y manejar las variables de su sustancia central. Así, la obra representa una elección, un criterio formulado sobre la base de ciertas decisiones tomadas. Es en razón de ello que puede entonces conducirnos hacia donde no sabríamos ir, hacia ideas que no son ni nuestras ni no nuestras, donde uno hubiera podido ser y que quizá hubiéramos evitado o ignorado. La obra hacia el artista representa una modificación de sí mismo, como hemos insistido. Cada cosa que sale de él lo modifica y acaba por modificarnos a nosotros. Valor oculto de la obra. Como vemos, el estudio de estos efectos fue uno de los aspectos de la obra literaria que más entusiasmaron a Valéry e invitaba a los filósofos a tomarlos en cuenta, a no limitarse exclusivamente a la atención del significado de las palabras, no tomar únicamente en consideración la idea o pensamiento que debe ser expresado. El estudio de tales efectos haría posible la comprensión de las distintas reordenaciones de que puede ser capaz el espíritu.
en la medida en que se podría estar retomando las veces que fuera necesaria una misma idea y expresarla de diversas maneras hasta encontrar una figura favorable o más deseable al menos. La literatura no es más que el desenvolvimiento de ciertas propiedades del lenguaje, de aquellas más vivas y actuantes. Mientras más bella es una expresión, más en ella es posible sentir los orígenes de la conciencia. Lo nuevo toca lo antiguo en este sentido. Mientras más sabia es una expresión, más se esfuerza por encontrar, gracias a una síntesis, la plenitud, la indivisión de la palabra todavía nueva en su estado creador. Con relación a ello, Valery deploraba que se hablara en las comunidades ya viejas de lenguajes demasiado abstractos, complicados en exceso por la sobrecarga de significaciones, simplificados en exceso por el sacrificio de las formas, lengua brutalizada por la economía telegráfica de las palabras, a la vez inhumana y vulgar, vacía, mezclada con jergas técnicas, políticas o administrativas, abundante en clichés y combinaciones monstruosas. Esto, aunado a los abusos de los medios maravillosos del actuar y del sentir que la ciencia ha creado y la industria ha multiplicado, y que tienden a separarnos del esfuerzo, a reemplazar la imaginación por la imagen, la reflexión por las impresiones, la duración por el instante, no haría sino amenazar dones preciosos, cualidades y condiciones de las que proceden todas las creaciones poéticas. Cada cual se reduce así a la forma en la que se dice y a lo que sabe decirse. Valery insistió en que se reconociera a la poesía como un arte del lenguaje, el cual es a su vez una creación de la práctica. La poesía es quien se encarga de que lo dicho sea apreciado en las otras dimensiones, además de la utilitaria. Al lenguaje de todos los días lo caracteriza su sentido pragmático y utilitario, el anularse en aras de lo que comunica en la finalidad ante la cual perece. Lo que importa en este lenguaje es lo que será conseguido a través de él. El lenguaje desaparece en función del objeto que se desea. Es por ello que el lenguaje en su sentido común se convierte en un no lenguaje. Tal es lo que ocurre asimismo en la comprensión. Alguien entiende algo cuando lo que se le ha dicho ha quedado transformado en una serie de reacciones, actitudes y respuestas. Las palabras de quien habla son abolidas por quien escucha, ya que éste las convierte en otra cosa, las reemplaza por otras imágenes o símbolos, tal vez por otras palabras que reflejan su nivel de comprensión. Las palabras iniciales de quien habla pueden ser reemplazadas por otras totalmente diferentes. Es por ello que la comprensión nunca puede ser una mera repetición mecánica de lo dicho. Comprender consiste en la sustitución más o menos rápida de un sistema de sonoridades, de duraciones y de signos por otra cosa, que es en suma una modificación o una reorganización interior de la persona a la que uno habla. Paréntesis, de ahí que se comente que también el lector o el escucha lo que hace es estar traduciendo continuamente. Así, la persona que no comprende simplemente repite mecánicamente lo que se le dice. Pero además, Valery sostuvo que entender es hablar, es decirse por medio de causas diferentes.
nombrarse a propósito de diferentes ocasiones y circunstancias, en donde lo que importa es restituirse a partir de lo más profundo e intenso de sí mismo. Hablar es entender. Ahora bien, la comprensión requiere de la memoria o repetición. Si alguien nos habla en un lenguaje poco usual, es la repetición de las frases, esto es, la asistencia de la memoria, la que contribuye asimismo al entendimiento. De ahí que la comprensión sea una memoria en acto. La invención también se encuentra presente en este aspecto, ya que inventar es comprenderse, esto es, crear la especie de silencio al cual corresponde la belleza. La poesía, a diferencia de la prosa, se hace respetar. No tiende a desaparecer como la forma prosaica o abstracta o sensible del lenguaje. Representa una propuesta para ser vivida, encarnada, asumida. Una invitación a pensar y vivir bajo un régimen y leyes que no son de orden práctico. El poema no muere al ser recibido. Es creado expresamente para renacer de sus cenizas y redevenir indefinidamente lo que viene de ser. La poesía se reconoce en la medida en que tiende a hacerse reproducir en su forma. Nos motiva a reconstruirla idénticamente. Si tuviéramos que hablar de un cierto conocimiento poético, algo bastante común en la actualidad, no podría consistir en otra cosa que no sea precisamente en devenir objetos del sujeto literario que es la obra. Es decir, ser instrumentos de la obra escrita, medios de lo dicho, de manera que nuestra voz, nuestra inteligencia y todos los resortes de nuestra sensibilidad se organicen para dar vida y presencia poderosa al acto de creación del autor. Las propiedades del lenguaje que más interesan a la poesía son, por un lado, las referidas a la musicalidad, mientras que, por el otro, tienen que ver con ciertos valores significativos ilimitados, es decir, aquellos que preceden la propagación de ideas derivadas de una idea. Propiedades que, como vemos, son las menos defendidas por el lenguaje ordinario. La poesía le restituye al lenguaje una dimensión más apegada a nuestra emotividad, a la arquitectura de nuestro espíritu. Evidentemente que no se trata de confiscar todo el lenguaje, sino de crear una auténtica región que se corresponda más a nuestros deseos, desesperanzas, ambiciones, y no únicamente a las necesidades establecidas por la forma de ser de las comunidades humanas. En una época dedicada al pragmatismo, a los beneficios calculables de las acciones, a la vida disipada y traducida en bienes adquiribles, intercambiables por ello, y necesarios desde este punto de vista, Valéry se asombra de que exista un interés por lo que la poesía, la palabra y la poética representan. Parecía que el hombre había encontrado por fin solución a sus problemas, al menos olvidándolos o huyendo de ellos. El querer pensar lo que la palabra dice en su sentido esencial confirma lo contrario. Mientras que sea poético el conjunto de emociones suscitado por determinados objetos o circunstancias, la poesía será un arte en el cual se trata de que los objetos susciten tales emociones. El propósito del poeta consiste en restituir voluntariamente este estado de emociones, más allá del estado natural en el que espontáneamente se producen, como hemos ya mencionado. Entre poética y poesía habría la misma relación que entre el perfume de una flor y la operación de un químico que trata de reconstruir ese perfume en todos sus elementos. Podría decirse entonces que la poesía se dedica a lo que ya no es más o a lo que todavía falta por ser. Bueno, pues así el primer apartado de poética
El cuerpo de la poesía, que Roberto Sánchez Benítez nos comparte sobre Paul Valéry y la inteligencia en la poesía. Lo que significó Paul Valéry en el tema poético, la continuidad de ese relacionar el pensamiento con la poesía es interesante y por supuesto ha tenido y sigue teniendo y seguirá teniendo su continuidad relacionada con el pensamiento y la poesía. Muchas gracias. Regalen libros, lean libros, escriban libros también en estas y próximas